dice, mire, digamos que este paciente tiene una dilatación auricular, ¿cómo cambia ese trazado? ¿Y qué le va a pasar a la onda P? Se ve ampliada, se va a ver más grande, se ve barrigón, que es lo que les decía. ¿Ven? Entonces, si nosotros tenemos esa imagen así y nos da esa información, es fácil. Miren, cojan ustedes, háganse amigos de ese recuadro ahí, de esa imagen por colores, y luego para ustedes va a ser muy fácil entender cómo es que se hace un trazado de electrocardiograma. ¿Sí? Esa imagen está muy buena, realmente es la primera vez que veo esa imagen así con colorcitos, pero desde el punto de vista didáctico está excelente. Y nos permite ver muy bien la forma en que cada parte del corazón va a ser representada en un trazado. Sí, y de todas maneras no se pueden mirar el potencial está directamente de cada porción está directamente relacionado con la forma de la onda. Obviamente, si cambia la onda, en el potencial de acción también tiene que cambiar la cosa. Y así pues también para el estudio de este tema, porque nos habla de cómo en la construcción normal del corazón, cómo se vería algo que se equilibra o algo que es rígido, algo que es esencial, y cuando lo que nos mencionaba ahorita de cuando hay falla en la construcción auricular, lo que se produce que puede ser por bloqueo, por dilataciones, empiezan a rebotar esas ondas ahí. Entonces, pues ahí decía que dilatación auricular es como una repetitiva onda P antes de una despolarización auricular. Y eso, miren, esa imagen que ustedes están viendo allá arriba, de ese desorden, luego la miran en el electrocardiograma y dicen, oiga, pero usted aquí, ¿qué pasó? Esto parece como un mar alborotado, porque lo único que ven son ondas P, ondas P, ondas P, ondas P. Pero si uno llega al punto crítico con un paciente con un flóter auricular, significa que la aurícula se está contrayendo con tal velocidad que literalmente onda P no hay. Y entonces, si se contrae con tanta velocidad, es como si la aurícula no se contrajera. Y entonces no me va a llenar el ventrículo y se altera totalmente la estructura, ¿sí?, del diagrama, ¿sí?, del electrocardiograma. Esto es interesante y ojalá ustedes le pongan el entusiasmo a aprenderse bien la electrocardiografía porque es una muy buena herramienta médica. Y pues son cosas puntuales que nos parecen interesantes para, digamos, ligar lo que es la configuración intrínseca en el vacío del corazón para poder pasar a los discípulos. Bueno, pues ya leernos entonces está por el sistema nervioso periférico, que es el encargado de regular la frecuencia cardíaca, la fuerza de las contracciones y el gasto cardíaco. Por otro lado, también involucra el electro cardíaco, que tiene, pues, digamos, diferentes distorsiones, una parte superficial y una parte profunda. La parte superficial acá, que está por debajo del órgano por encima del tronco pulmonar. Y por otro lado, cuando podemos ver la parte profunda, que se encuentra en contacto con la tráquea y por detrás del callado aórtico. Aquí las podemos ver ya así también podemos ver más diferente, pero ya pueden, como una vez que analizamos, el recorrido que hacen para la presentación. Este plexo es encargado de inervar lo que es el tejido nodal, los componentes del sistema de conducción, que ya hemos nombrado algunos de los que ya hemos nombrado anteriormente, los vasos coronarios y la musculatura de la aurícula y la ventrícula. Hay una inervación simpática y una parasimpática. La parasimpática es la que se encarga de reducir la fuerza de la frecuencia cardíaca, también la fuerza de contracción y hay una vasoconstricción de las arterias coronarias. Estas fibras pues son fibras de las arterias coronarias que se llaman plexo cardíaco, asesinas, del plexo y también ponen las paredes de las ventrículas para el plexo. En la inervación simpática se hace totalmente lo contrario de lo que habíamos nombrado de la parasimpática. Entonces, aumenta la fuerza cardíaca y la fuerza contracción y la frecuencia cardíaca. Entonces, ya el recorrido de la respiración, las fibras del cuarto y quinto segmento medular hace que
parte torácica, estas penetran y cruzan el cuerpo pulmonar. Bueno, las referencias literales, entonces son básicamente dos que se encuentran en las referencias asociadas al vago y las que se encuentran asociadas al tronco simpático. Las referencias relacionadas con el vago son las encargadas de los reflejos cardíacos y las alteraciones sensitivas. Las que se encuentran asociadas con el tronco simpático hacen un retorno cervical y permiten la sensación dolorosa del corazón, como por ejemplo cuando hay un extemio, un dolor tisular o un dolor de cerebro. Bueno, pues en el tema del vemos el peso cardíaco que está compuesto por varios tipos de fibras nerviosas, unas simpáticas, parasimpáticas y viscerales, que se derivan respectivamente de los trombos simpáticos del 3 y 4, el núcleo vivo del vago y otros núcleos de los principales. El peso cardíaco tiene fibras de tipo simpático y parasimpático. La parte parasimpática la da por el nervio vago y la parte simpática la da por los simpáticos de los segmentos de los ciclos superiores. Desde el peso cardíaco, la parte simpática es la que se encarga de la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, y la parte simpática disminuye la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción por los mecanismos ya expuestos anteriormente. Respecto a la distribución de las fibras nerviosas, podemos decir que la parte parasimpática no tiene mucha distribución y se dice que solo llega hasta el nodo sinoauricular y hasta el nodo auriculoventricular. A diferencia de la parte simpática, que tiene una amplia distribución por todo el corazón y que se distribuye más o menos uniformemente para la función de aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Me devuelvo un poquitito. Un comentario que me toca hacer por obligación. Cuando uno tiene un susto, cuando tiene una preocupación, cuando se presenta un impacto o choque vagal, ¿por qué le produce paro al individuo? Respuesta simple, porque él va directamente al nodo sinusal. Esa es la razón. Y se bloquea la conducción. En cambio, cuando uno necesita correr, trotar, mayor reserva, ¿sí? ¿Por qué el corazón responde fácil sin mayor esfuerzo? Porque tiene una gran cantidad de inervación simpática que llega directamente, ¿sí?, a la fibra cardíaca. Entonces, por eso es mucho más fácil responder activamente ante las necesidades. Los reflejos vagales que se pueden estimular de diferentes maneras, lo único que hacen es que frenan la función cardíaca. Tengo un paciente con una taquicardia supraventricular, un síndrome de Chain-Stokes, por ejemplo. Y entonces necesito frenarle el corazón porque está con una taquicardia tremenda, frecuencia de 260 por minuto. ¿Qué le hago, por ejemplo? Por ejemplo, le puedo hacer estimulación en el seno carotídeo. O hago una cosa que era la que utilizaban los tres chiflados, que era chiflarle los ojos. Al estilo película de terror, le hago presión sobre los globos oculares y entonces eso genera un reflejo vagal que hace que inmediatamente el corazón detenga, ¿sí?, ese estímulo exagerado. Lo importante es saber cuánto le suelto los ojos, ¿no? Porque si no lo suelto, lo puedo llevar a un paro cardíaco. ¿Listo? Siga, por favor. Entonces vamos a ver una parte importante que es el efecto de la simpática ahora de la función cardíaca, y eso es conocido como escape ventricular. Entonces pensamos que la estimulación del vago que hace que se libere acetilcolina, y en el corazón esto provoca un aumento de la cantidad de potasio, lo que permite que la hipercolorenación. En este estado se hace difícil la quitación de las fibras nodales y por lo tanto el músculo cardíaco va a tender a disminuir su frecuencia, lo que puede llegar a caer en un paro, ¿sí? No obstante, el escape ventricular consiste en que estas fibras se pueden autoestimular para evitar ese problema del paro cardíaco, y eso es lo que se conoce como escape ventricular. El efecto del... Entonces, el nodo sinusal es solamente parasimpático, ¿no? ¿Cómo? El nodo sinusal es inervado solamente de manera simpática. Parasimpática. Y el nodo tiene una particularidad, es que tiene automatismo. Por eso es que el automatismo del nodo que permite que el corazón trabaje. La estimulación parasimpática y simpática son extras.
Son extras porque es que el corazón no vive solo. El corazón tiene que responder a las necesidades del medio, a las necesidades del individuo. Necesidades que están expresadas normalmente con excitación cardíaca. Ejemplo simple, estás en cine con el novio y aparece la imagen el asesino y entonces tú saltas en la silla. Eso te lo produce el simpático. El novio se acerca peligrosamente a alguna parte de su cuerpo y el simpático salta. Porque es que está hecho para eso, para estimularse. La sopa está caliente, tú te estimulas. Pero qué grave sería que uno tuviese solamente estimulación y que el corazón se disparara como una bola de nieve que corre cuesta abajo. Terminaríamos muertos. Entonces tenemos que frenar de alguna manera esa respuesta. ¿Cómo se frena? A través del parasimpático. ¿Y el parasimpático dónde lo frena? Donde se produce el impulso, entonces frena el nodo sinusal. Y al frenar el nodo sinusal hace que no haya impulso, y si no hay impulso, ¿qué no hay? Esa estimulación extra que el corazón está recibiendo. Por eso el fenómeno parasimpático es esencial para el nodo, porque él es el que es como el freno de mano para no excederse en estimular o en excitar en forma intensa el corazón. ¿Alguna vez ustedes han escuchado una frase como por ejemplo decir, es que se murió de amor, se murió de pena moral? Y los autores incluso lo ponen en la literatura. ¿Será que alguien es posible que se muera por depresión endógena, o sea, por tristeza? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Por estimulación parasimpática. Entonces la estimulación parasimpática hace que mi corazón no responda, aunque tenga estímulos externos, y no responde, hasta que lo frena, y si lo frena, me morí. Entonces miren cómo es importante este tipo de estimulación, porque de la misma manera usted sabe ya cómo hacer para recomendarle a un paciente que tiene un trastorno cardíaco para que mantenga la vigencia de la estimulación cardíaca. Y es hacer lo que haga ejercicio, hacer lo que haga actividades que lo estimulen. Si al niño recién nacido lo dejamos en una condición de absoluto silencio, sin estimulación de ninguna especie, al niño se le olvida todo. Se le olvida respirar, se le olvida su corazón contraerse, y entonces el bebecito seguramente amanece muerto al día siguiente. ¿Han escuchado del síndrome de muerte en cuna? Es un fenómeno exageradamente triste. Por eso al bebé hay que estimularlo, tocarlo, moverlo, para que el niño reaccione y se mantenga hasta que su corazoncito y su cerebro hagan que funcione el solito. Pero mientras tanto hay que estimularlo. Bueno, la estimulación eléctrica del vago para determinar la contracción del nodo sinoauricular que estábamos hablando puede generar un solo concepto de la transmisión del que estábamos mencionando. Este ejemplo aquí curioso que encontramos es que como no llega al nodo auriculoventricular, el nodo sinusal se presenta cuando se empiezan a presentar los famosos bloqueos. Como un ejemplo que tomamos aquí, que en un bloqueo de tercer grado de la actividad auricular y vesicular no es sincrónico porque los auriculares ni siquiera tienen cómo generar el impulso, y el impulso que se estimula, lo que decía el compañero ahorita, que se presenta en el escape ventricular porque no auriculoventricular se genera un propio impulso para lograr la contracción. Bueno, aquí simplemente para resaltar dónde está el núcleo vivo, los ganglios de donde descienden el nervio vago. Aquí también que sale del núcleo vivo, que hay una porción cervical del nervio vago izquierdo, respectivamente también lo hay en el lado derecho. Aquí simplemente para rescatar que las fibras son motoras viscerales referentes parasimpáticas y son las que estimulan el músculo cardíaco. También encontramos que a nivel que dependiendo de la porción, entonces en todas las estimulación cardíaca sensitiva visceral y motora visceral y empezado por la rama del nervio vago. Esto ya por último, lo que pasó de la estimulación simpática por el ritmo y la conducción cardíaca, entonces vemos cómo puede alterarlo eso porque produce un efecto contrario a los producidos por el
estimulación vagal lo que hace, por así decirlo, no sé qué término tiene un favor, se puede llevar a una bradicardia. Esa es la palabra técnica. Sí, la estimulación simpática, todo lo contrario, va a llevar a una taquicardia a un paciente. Aumenta la intensidad de la carga del nodo sinusal, aumenta el ritmo de conducción, la excitabilidad de todas las, porque recuerden que se decía cuando empezamos mencionando que las ramas terminales del nervio simpático están distribuidas por gran parte del corazón. Eso también, cuando se presenta una sobreestimulación, puede llegar nuevamente a lo que son las taquicardias. La estimulación de los nervios simpáticos libera, que está mal, doctora, teníamos una duda porque según diferentes referencias bibliográficas, por lo menos sabíamos que el nervio vago secretaba la acetilcolina, pero unos libros lo mencionan como hormona y otros libros lo mencionan como neurotransmisor. De igual manera, nos sucedió con la noradrenalina. La acetilcolina y la noradrenalina son neurotransmisores, ¿sí? Lo que pasa es que tienen un fenómeno que también son producidas en la suprarrenal. Entonces, si son producidas en la suprarrenal, no necesariamente actúan en estímulos eléctricos, ¿sí? Pero esos son neurotransmisores, ¿sí? Por eso uno bloquea o activa ese tipo de sustancias en determinados lugares del cerebro para producir respuesta nerviosa. Pero las suprarrenales, que son una zona que ya estudiamos, que están apenas encima de los riñones, tienen una función endocrina muy importante, pero tienen una función también de estimulación de neurotransmisores que son básicos, y eventualmente uno puede entonces necesitar de uno para mantener equilibrio. No sé si me hago entender. Yo puedo estimular mis suprarrenales para que mi cerebro funcione mejor. Más o menos es la idea. Y para el caso del corazón, entran las fibras terminales del vaso, lo que necesitan en la acetilcolina para producir el impulso, y las fibras terminales del nervio simpático secretan noradrenalina para producir el impulso. La estimulación simpática causa un aumento de la permeabilidad de calcio, aumenta la fuerza contráctil del músculo cardíaco, porque los iones de calcio actúan sobre la excitación de la miofibrina. Y ya aquí, o sea, eso fue el contexto. También vale la pena destacar que el simpático no solo estimula el corazón, sino que también tiene una estimulación sobre los grandes vasos. Muy bien. Se ganaron una